gracias. Buenos días a todos. Un placer estar hoy aquí. Sí. Ya está. Pues me voy a ceñir a los 15 minutos en esta carrera que hemos empezado, Fernando. Gracias también a Alfonso por organizar este congreso. Y suerte la mía de poder hacerlo, además, hablando sobre un tema que me apasiona, que es la mediación empresarial. Pero tengo que conseguir convenceros para que pasemos de la teoría a la práctica. Y yo ahora escuchándoos, ¿no?, todo este paquete tan maravilloso que se ha regulado desde Europa viene sin duda a alinear actividad empresarial con tres grandes objetivos, ¿no?, que son, por un lado, mayor transparencia empresarial con temas de ESG, mayor responsabilidad en las cadenas de suministro y luego una cosa que es muy interesante desde mi punto de vista, que en el fondo lo que viene a hacer es generar mayor comparabilidad, ¿no? Pero también supervisión regulatoria. Eso nos permite poder comparar mejor. Entonces, la sostenibilidad ha pasado de ser una cuestión de reputación a ser una cuestión de regulación. Y ese paso de la balanza de un sitio a otro, pues es verdad que genera ciertas suspicacias. Pero hace también que surjan nuevos conflictos. Y entonces, como estamos viviendo un mundo de transformación absoluta en este contexto y en esta parte que nos afecta, porque los conflictos entre los proveedores y las empresas pasan a ser distintos, los conflictos internos fruto de esta regulación pasan a ser distintos, los conflictos potenciales en las cadenas de suministro pasan a ser también distintos, los conflictos reputacionales que pueden surgir, y antes hablabais de greenwashing, podemos hablar de techwashing, podemos hablar de muchas cosas, pero esto surge nueva tipología de conflictos. Yo me pregunto, a ver, si las empresas se están enfrentando a estos nuevos conflictos, ¿por qué no somos capaces de introducir nuevas formas de resolver los mismos? Para adaptarnos a esta nueva realidad social, ¿no?, geopolítica y regulatoria que estamos viviendo en el mundo y en concreto en este aspecto en Europa. Y entonces, cuando estaba preparando la ponencia y recibí la llamada de Fernando, dije, bueno, a ver, si estáis de acuerdo conmigo, ¿qué coste tiene para una empresa no ya perder un año, perder en la vida de una empresa 3 años, 5 años? Alto, ¿no? Pues esto es lo que hacemos todos a nivel empresarial cuando decidimos acudir para resolver las controversias a los tribunales, porque esto es estadística pura. Y en este caso concreto estoy hablando de España, ¿no? Los datos del Consejo General del Poder Judicial, lo que se tarda de media en resolver un conflicto. En primera instancia, más, ¿no?, de año y medio. Ya si nos vamos a segunda instancia, más de 3 años. Y así, ¿no?, suma y sigue si queremos continuar la escalada. ¿Qué coste tiene esto? Y esto es solo efectos del tiempo, ¿no?, que es lo único que no podemos comprar. Entonces, ¿qué coste tiene estar para una empresa un año sin cobrar? Un año estoy siendo súper optimista, pero por poner un dato así, ¿qué coste tiene para una empresa tener una obra paralizada? Y ahí me hacía otra pregunta, digo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo, acudir, ¿no?, a los tribunales, de forma que a veces será la solución más idónea, otras será, como decía Jesús, el arbitraje? Pero ¿por qué nos cuesta pensar que la mediación puede ser una solución para todos estos problemas, ¿no? ¿Por qué no vemos realmente la mediación como una alternativa real? Y ¿por qué no vemos la mediación como una alternativa, una herramienta que nos ayuda también a ser más sostenibles? Bueno, pues yo creo que son muchas las razones. Hay un tema profundamente cultural todavía que sigue muy innato dentro de nosotros, contra esos sesgos que tenemos que combatir porque son con los que hemos crecido. Y hay dos potenciales formas de ver por qué esta herramienta debe contemplarse siempre, como hacen los países anglosajones, que el 90% de los conflictos se resuelven de forma alternativa con esta tipología de medios, pero cuando realmente entendemos
la sostenibilidad que pueden provocar a efectos económicos y a efectos sociales. Y ahora vamos a entrar ahí. Todos somos conscientes de que el año pasado se aprobó una ley orgánica, ¿no? Entró en vigor en abril, que nos ha traído muchos quebraderos de cabeza y que ha sido de las pocas cosas en las que los últimos gobiernos se han puesto de acuerdo. Y eso es un motivo para estar contentos. Ahora bien, la implementación práctica de esta ley luego en la realidad social, ya no digo en la realidad jurisdiccional, pues tiene sus complejidades, porque obligar a alguien a hacer algo en lo que no se cree es un poco complicado. Y además que no solo da la vía de la mediación, ¿no? Da muchas otras vías y todos somos conscientes, no sé cuántos litigadores hay en la sala, que al final realmente pues se acaba optando muchas veces por la oferta vinculante, porque es más sencillo, por la negociación, porque no deja de tratarse con suerte como una especie de técnica dilatoria. Y eso es dejar pasar una oportunidad fundamental para provocar un cambio social, desde mi punto de vista, que era el entender las ventajas que puede tener una mediación bien implementada. ¿Cuántos de aquí habéis participado, ya sea como letrados, partes o mediadores, en una mediación empresarial? Levantar la mano, por favor. Vale, ¿veis? Me encanta, gracias. 3 personas, ¿vale? En toda la sala. ¿Qué quiere decir? Que a día de hoy están pasando varias cosas. Yo siempre digo que la realidad supera la ficción, coma y con creces, ¿no? Dices, esto es imposible, toma 3 jarras. Pero, ¿qué está pasando? Que hay un desconocimiento y sigue habiendo muy grande de qué es la mediación, de qué es la mediación real. Es imposible, no, francamente es posible y se sigue confundiendo con la negociación y con el arbitraje. He llegado a estar con personas muy formadas dentro de empresas que me han llegado a decir, no, claro, pero claro, la mediación, el arbitraje, ¿no? Como poniéndolo en el mismo saco. Oiga, no, es que no tiene nada que ver, es que las skills que necesitas para una cosa no son las mismas, es que los técnicos no son los mismos, es que para unas cosas a veces tendremos que ir al arbitraje, otras a la mediación, o iniciar una mediación, luego un arbitraje, volver a la mediación, es que esto es una técnica por sí misma. Y entonces, y luego ya está, o sea, los que lo confunden con el arbitraje y los que lo confunden con la negociación. Es que yo ya he negociado, Marlene, y digo, pues te voy a dar un pin porque seguro que lo has hecho fenomenal, pero esto no tiene nada que ver, ¿no? Y tú, seguro que nadie como tú conoce el asunto internamente, pero esto es otra metodología, esto es confiar en que hay un tercero que puede tener la capacidad, porque se ha formado, de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo, no lo va a imponer, ¿no? Y entonces, para esto, bueno, pues se tiene que confiar, porque si no es muy complicado que realmente esto sirva para algo. Entonces, esto es como el chiste, ¿no? Ir para ir por ir, porque me han obligado, sin que yo realmente vaya a confiar en cómo puedo trabajar ese proceso, pues servirá de poco. Y ahí hay una parte, pues todos estos mensajes para decirlo. Ojalá que el año que viene estemos en este congreso y en vez de 3 sean 300. Porque os digo de verdad que cuando lo probáis, no desencanta. Es un proceso que genera mucha consistencia y atracción. Y os lo digo yo, que me formé en esto hace, no sé, 18 años en Londres, trabajando en un despacho inglés. No había oído hablar, porque no había tenido la suerte de estudiar en la universidad que ¿no? Me enseñara esta metodología, y la había implementada en la práctica. Entonces yo veía a la gente cómo salía con las sonrisas, los empresarios que habían llegado con un problema, después de haber estado con el mediador, y cómo salían contentos porque habían sido capaces de resolver su problema. Entonces, esto es una cosa que hasta que no la vives, no la entiendes. Entonces, lo primero es que daros la oportunidad de probarlo. Y como os decía, tiene ventajas además en el marco de la sostenibilidad, tanto económicas como sociales. Económicas porque no podemos olvidar que una mediación se sustancia en un periodo de tiempo muy corto. ¿Sabéis cuánto de media en España? ¿Qué diríais? Menos de 2 meses. En gran parte de las ocasiones 1 mes. Pero si te vas a metodología asiática o anglosajona, muchas veces menos de 1 día. Las mediaciones, grandes mediaciones de muchos millones de euros, en Singapur y en Londres se están cerrando en 1 día. Es imposible. Ya lo sé, es que francamente es posible.
Luego, eso depende de la metodología que tú utilices y no están ahí con un martillo, llega a un acuerdo que si no, no sales de la sala. No, 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 os juro que no es la técnica que se implementa. Voy, en 5 he terminado. Pero es que además pasa otra cosa, que es que estas mediaciones, ¿no?, son económicamente son más sostenibles porque son confidenciales. Entonces no solo son más rápidas, sino, muchísimas gracias, son confidenciales. Y la confidencialidad tiene un peso muy relevante en todo lo que hacemos a nivel empresarial, porque no queremos que nuestros problemas se irén, ¿no? Pero además hace una cosa que es preciosa, que es que preserva esa relación, ¿no?, entre las partes. Porque no es lo mismo cuando tú llegas a un acuerdo voluntariamente que cuando te lo imponen. Pero es que además la tasa de cumplimiento de un acuerdo alcanzado en una mediación, ¿sabéis de cuánto es? Del 85%. Es decir, cuando tú has llegado a un acuerdo, lo cumples, porque tú has sido parte de él. ¿Sabéis cuál es el índice de cumplimiento de las sentencias voluntario en España? Es precioso. Un informe Sigma 2 es menor del 40%. O sea, ya solo con este dato, el daño real que existe en nuestra jurisdicción es en el día de ejecución. O sea, los otros datos serán tristes, lo de los 3 años, pero los datos de cumplimiento de las sentencias en España, y sí que estamos a la cola. De verdad que me gusta ser muy optimista, pero es que este dato es relevante. Solo estamos a la cola, creo que es detrás de Grecia y Lituania, en ejecución. O sea, ese dato es súper triste. En el otro quizá no estamos tan mal comparativamente hablando. Entonces, como os decía, desde el ángulo económico, al final esto se traduce en menos costes, porque el tiempo, ¿no?, tiene un valor muy grande, relaciones comerciales, más foco por la parte de los directivos y del equipo jurídico, lo que tiene que poner el foco, ¿no?, en las disputas, ¿no?, y más, desde el ángulo social, mucha más cohesión interna, porque no es lo mismo 2 personas, 2 empresas que han sido capaces de solucionar un problema de esta forma. Se va a preservar una cultura del entendimiento, un clima que va a ser mucho más coherente y consistente a largo plazo. Y se va a preservar una cosa que es muy relevante en el mundo que estamos viviendo, que es realmente una cultura de paz. Y eso se vive internamente dentro de las empresas y es extrapolable fuera. Eso, ¿no?, marca carácter. Pero como os decía, tenemos ese reto cultural que tenemos que romper esas barreras en los despachos, en las empresas, en los centros de mediación, también en las universidades, ¿no?, el trabajo que se está haciendo y el que se tiene que hacer. Y para eso tenemos que ser capaces de incorporar esas cláusulas en todos estos contratos que van a tener nuevos problemas en esas cadenas de suministro, en esas cadenas de montaje. Tenemos que ser capaces de incorporar políticas internas que faculten y que empujen esta fórmula de resolución de conflictos, formaciones a directivos, no solo entre abogados. Yo siempre digo que al final estamos hablando los mismos con los mismos y llega un punto que ya no solo es aburrido, sino que es poco útil. Hay que hablar con los directivos, hay que hablar con las personas que tienen esa posibilidad, no sé, de articular ese cambio. Y además es relevante que seamos capaces de articularlo en informes, ¿no?, de contar dentro, aunque preservando la confidencialidad, de poder compartir esos casos de éxito. Porque si pudiéramos hacerlo, os daríais cuenta, no solo en la teoría, sino en la práctica de verdad, de los beneficios que puede conllevar esto. Con lo cual, yo os animo a que demos un pasito para adelante, que os deis la oportunidad de probarlo. A mí me gusta compararlo mucho con un ejemplo que es muy visual, y ya con esto termino, que es, yo no sé si recordáis, aquí hay bastante gente joven y de distintas edades, pero esto es como cuando hace unos años te decían, ¿no?, decías, voy al coach, al psicólogo, y la gente decía, pero bueno, ¿no sabes resolver los problemas tú solo? Bueno, ya, pero es que esta señora se ha formado en esto, ¿no?, y me va a ayudar. Pues esto es lo mismo. Muchas veces cuando surge esa pregunta de, bueno, Marlene, ¿no crees en el tema? ¿Vamos a tener una posición más débil? ¿O qué va a poder hacer un mediador que no haya hecho yo, ¿no?, como negociador? Pues muchas cosas. No necesariamente porque sea más listo, sino porque va a ayudar a provocar esas preguntas, ¿no?, que decía Mario Benedetti, Fernando, de cuando ya teníamos todas las respuestas, nacieron nuevas preguntas. Pues el mediador es un articulador de prompts. Entonces,
y se forma en habilidades emocionales tan necesarias a día de hoy para ser capaz de entender dónde está el problema, que suele ser en el ámbito de la comunicación, que realmente está bloqueando la solución. Así que yo me alegro mucho de todo este bloque de medidas que se están implementando para que vuelvan a poner la sostenibilidad y ojalá también la sostenibilidad entendida como una fórmula sostenible de resolver los conflictos en el ámbito empresarial.